cristianos todoterreno. That's why we can talk about this theme that I put name as Christians about Amén. territory. Vamos a ver que Dios, hermano, quiere que nosotros seamos un cristiano todoterreno. ¿Qué viene por todoterreno usted? So now God wants us to be a Christian with all ¿Verdad? areas. Fíjese, le voy a ayudar un poquito aquí porque el tema está bien interesante. Dios quiere que nosotros seamos cristianos todoterreno. Authorized Christians. Si hay algo que a Dios le agrada, es que haya un cristiano todoterreno. Something that God loves is being a Christian. Para los que no entienden qué es todoterreno, mire, déjeme decirle que hay carros todoterreno, hay zapatos todoterreno, hay motos todoterreno, hay bicicletas todoterreno, pero también hay matrimonios todoterreno. So for the people that don't understand, there's cars that are off-road, cars on-road, shoes that are off-road, bikes, motorcycles, also marriages. Fíjese que hay cristianos, hermano, que me agrada a mí mirarlos, que son de los que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Un cristiano todoterreno, es decir, que no hay obstáculos para ellos. So right now I see a lot of Christians, and I'm happy to talk about it, that they're all No hay, 100% to it. no hay nada difícil para ellos. There's nothing difficulty for them. No hay nada que no puedan vencer ellos. There's nothing that they can't go through. Que saben que hay lucha, You know, that there's a fight, que saben que hay pruebas, that there's problems, pero como son todoterreno, like they're all pueden enfrentar las dificultades. they can go on difficulties. La Biblia habla, hermano, acerca de hombres que fueron, digamos, este término que estoy usando ahorita, todoterreno. Y en 2 de Timoteo 2:10, lo voy a leer aquí, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. 2 Timothy says, therefore I ensure all things for the sake of others. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. They also may obtain the salvation which in Christ Jesus for the eternal glory. Pablo expresa, hermano, su disposición a sufrir persecuciones y dificultades por amor a la iglesia. Paul experienced his witnesses with suffering, pressure, and hardship for the sake of the church. Con el fin, hermanos, de asegurar que otros alcancen la salvación eterna en Cristo Jesús. And others to ensure that others attain eternal salvation in Christ. Fíjese que el apóstol Pablo fue un hombre, hermanos, que estoy usando el término todoterreno, Paul was one of those men that I'm using the term. donde el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él está dispuesto a sufrir. Paul showed us that he is willing to suffer. Y él, hermano, él enfoca ese sufrimiento, sufrir en qué y por qué. He focuses that suffer why and for what. El apóstol Pablo nos deja bien claro, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a sufrir por la obra de Cristo. The Apostle Paul shows us that we have to suffer for Christ. En los últimos años, hermano, esto ha sido una decadencia donde las personas no quieren padecer sufrimiento por causa de Cristo. So we see that we have to suffer for Christ. Hay gente que no le gusta sufrir. There's people that don't like to suffer. Sin embargo, la Biblia dice que debemos aprender a sufrir. But the Bible says that we have to learn to suffer. Jesús dijo que por causa de él, Jesus said, because of me. dijo Jesús, por causa de mí, Jesus said, because of me, los van a perseguir, they're going to chase you. los van a matar, They're going to kill you. los van a encarcelar. They're going to incarcerate you. O sea, va a haber hay un sufrimiento para el cristiano. There's going to be a suffering for the Christian. Por eso Dios está interesado que ustedes y yo tengamos esa capacidad de vencer obstáculos. That's why we have to make sure that we are capable to obtain the options. El apóstol Pablo deja bien claro que él está dispuesto a sufrir para que otros conozcan el evangelio. Paul gives us clear that he rather suffered for everybody to know the word. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a sufrir y saber que el cristiano es un hombre bendecido, pero también padece sufrimientos.
It shows that we have to suffer, that the Christians also suffer. Padece pruebas, There's trials, padece luchas, there's fights. es tentado, He's tempted, es conmovido, he's moved, es seducido, he's a surgeon. pero sabe enfrentar las diferentes circunstancias que se le presentan, But they know how to face the different situations that come towards them. porque ha aprendido que el cristiano, hermano, debe de ser un hombre todoterreno. Because we have noticed that the Christian has to be out there. Cuando digo hermano todoterreno me refiero también a las mujeres, What I'm talking about is when I refer myself to que la mujer debe aprender la mujer debe de aprender estas cosas también. The woman also has to learn about those things. Para las mujeres, hermano, sé que batallan menos, The woman sometimes they don't much as men. porque he mirado muchas mujeres cómo han sufrido por causa del evangelio. Because I've seen a lot of women who have been suffering. He mirado a mujeres que han aprendido a causa del sufrimiento por en lo que han vivido en sus matrimonios, I've seen a lot of women be suffering because of their marriage. lo que han aprendido en relación a sus hijos, The relationship of their kids. cuando le tocan hijos rebeldes, With a rebellious son, hijos desobedientes, disobedient sons, hijos ingratos, hijos que no son agradecidos con sus padres. kids are not grateful with their parents. Y el apóstol Pablo empieza, hermano, a recalcarle a la iglesia Paul tells the church y le dice a Timoteo, and tells Timothy, esta carta, hermano, a Timoteo se la dice, this letter to Timothy says, porque Timoteo era un hombre que empezaba un ministerio, Timothy was a man that was starting his ministry. empezaba un servicio para alcanzar a más gente a través del evangelio de Cristo. He was starting a service to get more people for his tribe. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo quería dejarle bien seguro a Timoteo Paul wanted to have to make sure that Timothy, que él tenía que padecer también por llevar el evangelio de Cristo a otras personas. he also had to suffer to take the word to different people. El llevar el evangelio, hermano, no ha sido cosa fácil. Take the word to other people is not easy. Otros murieron para que nosotros conociéramos la palabra de Dios. Other people died for us to know the word. No nada más Jesucristo murió, Not just Jesus Christ. también los apóstoles murieron y padecieron. Also the apostles died. Enfrentaron muchas dificultades. They found out a lot of difficult things. Por eso usted tiene que valorar la palabra de Dios. That's why you gotta value the word of God. Porque no nada más costó la sangre de Cristo para nuestra salvación. It didn't just cost us the blood of Jesus for our salvation. También costó la sangre de muchos cristianos Also the blood of a lot of Christians que estuvieron dispuestos a morir para que ustedes y yo conociéramos y tuviéramos la verdad. they were just going to die for us to know the truth. Por eso, hermano, cuando llevaban antes a los cristianos That's why when they would take the Christians a los coliseos, to the Colosseum, para que a todo aquel que decía que era cristiano, for those who said that they were Christians, lo agarraban y lo llevaban al coliseo y lo echaban para que los leones se lo comieran, they would grab them and take them to the Colosseum for the lions eat them. para que los leones mataran y devoraran a esa gente viva. So they could eat them and kill them live. Y déjeme decirle una cosa, Let me tell you one thing. muchos de ellos estaban dispuestos A lot of them were just a ir al coliseo, to go to the Colosseum. muchos de ellos estaban dispuestos a dar su vida A lot of them were willing to give their por life el evangelio de Cristo. for the vision of Christ. Ahora, hermano, yo le pregunto a usted, Now I ask you, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida? are you willing to give your life? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el evangelio de Cristo? Are you willing to give your life to Christ? Yo le aseguro que no. I'll make sure that you pray now. Yo le aseguro que muchos renunciarían I'm sure that a lot of them were rejected antes de decirse cristianos way before the en lugares donde hay peligro. where there's trouble. Se comenta, hermano, que en una ocasión There was one occasion entró un hombre a una iglesia a man came in church. y ese hombre entró armado. He came with a gun. Y la gente, hermano, no se daba cuenta que había entrado armado. The people didn't know that he was armed. Y este hombre, hermano, decía en su mente, This man in his mind was saying los cristianos de ahora son hipócritas. that the Christians should say hypocrites. Eso decía ese hombre en su He mente. would say that in his mind. Porque no están dispuestos a morir They were not willing to die. como otras religiones Like other religions, están dispuestos a dar su vida they were willing to
give their lives por su líder, for their leader, por su doctrina. for the doctrine. Y entonces este hombre So now this man, se levantó en medio culto he got up half a service. y amenazó y dijo, el que no quiera morir He got up and said, whoever doesn't want to die por ser cristiano for being a Christian, se puede ir. they can leave. Y entonces se fueron varios A lot of them left. y quedaron unos cuantos en la iglesia. A few were left in church. Y entonces este hombre le dijo al pastor de esa ocasión, This man told his pastor, pastor, predique, Pastor, preach. porque por esto sí conviene que usted predique. Because this is what is worthy to be preached. Le dejo esto, hermano, porque ahora en la vida muchos no quieren sacrificar una hora para Dios. So I tell you this because today in life we don't want to sacrifice 1 hour for God. Una hora de oración, 1 hour of prayer, una hora para el culto, 1 hour of service, una hora, ¿verdad?, para hacer algo que tenga que ver con las cosas del Señor. an hour you guys do something that involves the Word of God. Porque estamos tan ocupados Because we're too busy. que aún una hora Even 1 hour, de tiempo, the time, no de vida, not the life, de tiempo, the time, nos cuesta. cost us. Por eso el apóstol Pablo le dice a él, yo soporto That's why Paul says, I por amor a los escogidos. for the love for the chosen. Está dando a entender el apóstol Pablo que aún el sufrimiento, Paul's going to tell us that we even when we're suffering, el negarse a sí mismo, negate yourself, lo tiene que aceptar. we have to accept it. Un hombre que está dispuesto A man that is a padecer diferentes sufrimientos to go through different suffering para que alguien conozca la palabra de Dios. for somebody who can know the Word of God. Jesús lo dijo de esta manera, Jesus said it this way: quien no dejare padre, whoever doesn't leave madre, father, mother, hijos kids, y hermanos, and brothers, no puede ser mi he discípulo. can't become my disciple. Escuche, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos God wants us to learn en todo terreno. in all territory. No nada más vamos a servir a Dios en lo bonito, We're not just going to worship God in the beautiful en lo agradable, and the gracious. sino también vamos a servir a Dios We're also going to serve God en momentos in the moments, difíciles, difficulty, en terrenos peligrosos, and dangers, en momentos, ¿verdad?, de ansiedad, and sanity, en momentos de enfermedad, sickness, en momentos de amenaza. even when we get threat. Pero lo importante, hermano, que Dios quiere que nosotros But the important thing that God seamos wants us to do, esos hombres He wants to be our God, que aprendamos de esta frase, to learn about this phrase. hombres y mujeres todoterreno. Man and woman all territory. Esta frase, hermano, proviene también de Filipenses 4:12 en la Biblia, This phrase comes from Philippians 4:12, donde el apóstol Pablo, hermano, se expresa haber aprendido el secreto del contentamiento en cualquier situación. in the Bible, where the Apostle Paul expressed having learned the secret of the development of the situation, any situation, Ya sea en la abundancia o la necesidad, whether the events or needs, que significa tener capacidad de mantenerse firme, it means having able to remain steadfast for thinking y agradecido tanto en la escasez como en la saciedad, be thankful and even in the plenty and strength of Christ. fortalecido por Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, The Bible says que él aprendió a vivir en la abundancia he learned to live y en la escasez. when he had nothing and we had more. Si hay algo que el cristiano también debe de aprender, There's something that we also have to learn. es que debe de aprender en la abundancia We have to learn when we have a lot y en la escasez. and when we have nothing. Muchas veces A lot of times, la gente no le sirve a Dios, people don't worship God. no quiere compromiso con Dios, They don't want a commitment with God porque tiene muchas cosas que atender because he has a lot of things that he has en to la do. abundancia. When he has a lot of things. Por eso, hermano, usted tiene que aprender a servirle a Dios That's why, brother, you gotta learn to serve God cuando tiene when you have, y cuando no tiene. when you don't have. Porque Dios Because God, no deja de ser Dios he doesn't change to be God cuando usted tiene when you have y cuando usted no and tiene. when you don't have. Hay gente que no le sirve a Dios There's people that don't worship God porque no tiene. because they don't have. Y dices que ando buscando Because I'm looking porque no tengo. because I don't have. En una ocasión
On one occasion, Me dijo un hermano, a brother told me, no fui al culto, hermano, I didn't go to service porque no tuve para la ofrenda. because I didn't have for the offering. Y yo le dije, es que eso no lo tiene que detener. That this is stop you. No, Dios no dice que tú tienes que venir al culto si tienes ofrenda. God doesn't say to come to a service, not come to service if you don't have an Y offering. hermano, yo entendía que el hermano no tenía trabajo. I understand that he didn't have no Yo job. entendía que el hermano no tenía dinero. I understand that he had no money, Y probablemente quizás no tenía ni gasolina en su carro. but he didn't have gas in his car. Pero ese no es motivo para servir a Dios. But that's not a matter to serve God. Ese no es motivo para buscar de It's Dios. a matter to look for God. Yo he conocido gente en este pueblo I know people in this town que ha caminado millas, that have been walking, y no exagero, and no miento, I'm not lying, que se ha venido a pie that they get walking para estar en el culto, to be in the service. con dinero With money y sin dinero, and without money. con salud With health y sin salud. and sickness. Por eso Dios quiere, hermano, que nosotros That's what God wants us to do, aprendamos a vivir to learn to live. nuestra vida como cristianos Our life as a Christian, en la abundancia when we have a lot y en la escasez. and when we have nothing. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, That's what the Apostle Paul shows us. que como soldados de Jesucristo Like a soldier of Christ, podemos caminar y avanzar en todo terreno. we can advance and walk in all territories. De ahí que yo puse esta imagen al inicio, I put this image in the beginning porque Dios nos considera soldados. because God considers us soldiers. Y un soldado, hermano, está capacitado, And a soldier is prepared. está entrenado He's trained para subir, to go para up, bajar, to go back down, para correr, to run, para gatear, to crawl, para arrastrarse. Arrastrarse, llegar arrastrando um, en todo terreno. in all territories. Hermanos, cuando a mí me tocó dar servicio militar en México, When I was in the military in Mexico, a mí me tocó dar mi servicio militar, I had to do my military service porque en México es una regla. because in Mexico it's a rule. No sé si ya ha cambiado o no, I don't know if that's changed or not. pero en aquellos años a mí me tocó ir, ¿verdad?, a presentarme y hacer servicio militar. Those years I had to go present myself and give service. Déjeme decirle, hermano, que una de las cosas que nos entrenaban One of the things that we were training en ese ejercicio militar los sábados on Saturdays in that military, era, hermano, ejercicios similares a los que hacen los soldados. similar trainings that the soldiers did. Quizás no tan rudos como lo hacen los verdaderos soldados. Probably not as tough as the real soldiers do it. Pero el ejercicio, el servicio militar dice The service military was saying, que los que tienen 18 años, when you're 18, todo ese año, all that year, pertenecen al ejército. you belong to the army. Y si el país se levanta en armas o en guerra, If the country were going to war, a ellos los van a llamar a la guerra. they were going to call to war. Por eso todos los jóvenes So that's why all the young people, tienen que estar preparados they have to be ready, dando su servicio militar. giving their military service. Y yo miraba ahí, hermanos, And I would see there cómo los que íbamos a dar servicio how militar we would go to give them our military service. nos preparaban para campos o para tareas difíciles. They would train us for difficult things. Aprendí a valorar mucho el trabajo de los soldados de aquella ocasión en México. I learned to value the work for the soldiers from Y la Mexico. Biblia dice que nosotros somos el ejército de Dios. And the Bible says that we're the army of God. Y también nosotros tenemos un ejercicio que hacer. And we also have an exercise to do. Tenemos que aprender. We have to learn Hermano, que cada uno de nosotros somos como estos soldados, that we're like one of these soldiers, que somos todo terreno, that we're all que no nos vamos a dar por vencidos. that we're not going to give up. Usted puede mirar, hermano, a hombres en la Biblia. You can see man in the Bible. Usted puede mirar a los discípulos de Jesús, You can see the disciples of God. que ellos, hermano, en todo momento estuvieron dispuestos That they were in every moment they were willing a dar su vida, to give their life, a no dar un paso hacia atrás. to not give a step back. Entonces el Señor dice en su palabra So now the word that God says in His word que nosotros no somos de los que retroceden. that we're not the ones that will go back. ¿Usted lo ha leído? Have you read it?
Nosotros no somos de los que retroceden. We're not the ones who step back. Nosotros somos de los que avanzan. We go advance. El cristiano debe de avanzar. The Christians should advance. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El cristiano debe de avanzar. The Christians should advance. Quizás tú tengas un problema. Might you have a problem? Quizás tú tengas una You necesidad. have it necessary. Todos tenemos problemas. Everybody has Todos problems. tenemos necesidad. Everybody has something. Pero nosotros no somos cobardes. But we're not cowards. Los soldados no son cobardes. The soldiers are not cowards. El ejército de Dios no es cobarde. The army of God is not cowards. Dios tiene hombres y mujeres valientes God has women que pueden salir adelante en la enfermedad, en la necesidad, en la tristeza, en la in alegría, happiness, con with dinero money, y sin dinero. without money. Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus siervos, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice That's why the Apostle Paul says que es Dios quien lo ha fortalecido. that God has given the strength Si a nosotros, hermano, for us, brothers. nos sigue fortaleciendo Dios, God has given us the strength. tenemos que seguir adelante. We have to continue going Que forward. nunca le detenga una enfermedad para buscar de Dios. Don't let the sickness take for you looking for God. A menos de que sea una enfermedad muy contagiosa. Even though maybe if it was O sea, una enfermedad que tenga que estar en el hospital. sickness, they have to be in the hospital. Pero quizás porque les duele la uña. Oh, because your nail hurts. Ay, no voy a ir a la Oh, iglesia. I'm not going to go to church. Yo le aseguro que usted se va al trabajo Yeah, make sure that you go to work con una uña, with the nail, ¿verdad? Con una raspera en la garganta. with the rasp in your throat. Porque para el trabajo Because for work, o para las cosas que nos interesan, or something that we're interested in, sí somos todo terreno. we're all territory. Me decía un compañero de trabajo, There was somebody, my coworker was telling me, aunque venga arrastrando, decía, even if I have to come crawling, pero yo no me rajo al trabajo. but I don't give up on job. Y entonces yo le dije a él, And I told him then, y a la iglesia, and for church, y se quedó en silencio. and he stay quiet. Porque a veces para algunas cosas Because sometimes for a lot of things, somos todo terreno we're off, y para otras cosas no. and for other things, we're not. Hermanos, Brother, el Filipenses 4, Filipenses 4, 11 al 13 dice de la siguiente manera. Philippians 4, 11, 13 says, No lo digo que tenga escasez, I say not because I am with, pues he aprendido a contentarme, for I have learned to content cualquiera que sea mi situación. whatever my circumstances. ¿Sabe algo que me gusta del apóstol Pablo que le dice a los filipenses? Something that I like about Paul telling to the Philippines, Que le dice a la iglesia en Filipo, tells the church in Philippi, y que también nos lo dice a la iglesia de Hermiston esta hora, and hermanos, also tells it to the church of Hermiston in this hour, que aunque no tengamos escasez, even though we don't have a lot, debemos aprender a estar contentos. we always have to be happy. Un hombre todoterreno, A man out of territory, una mujer todoterreno, a woman out of territory, enfrenta con contentamiento you can faces los retos. all everything that comes to her. Yo siempre he querido a ver competencias And every time I go see a competition, y la competencia tiene que ver con retos. the competition is what have trials. Cuando me ha tocado ver competencias de bicicletas en la montaña, When I had seen competitions going from bikes to the mountains, a veces el reto está peligroso, está difícil, even with some difficulty, pero todos, hermano, van con el deseo y esa alegría everybody goes with that joy de llegar a la meta to go to the final. y no miran el peligro, And they don't see the trouble. no miran las dificultades. They don't see the difficulties. El cristiano debe de ser de la misma manera, hermanos. The Christian has to be the same way. Hay peligros en la vida, sí los hay, There is things in life, pero nosotros tenemos que mirar hacia la meta. but we have to see towards our goal. Como dice el apóstol Pablo, yo miro a la meta, Like Paul says, I see my goal. prosigo a la meta, I continue to my goal sin mirar atrás. without looking back. Si hay algo que el hombre todoterreno, If there's a man with all el cristiano o la cristiana todoterreno, a Christian it's all territory. hace es que no mira hacia atrás, It's they don't see back. sino que siempre va mirando el propósito y la meta.
But we see the purpose and the goal. pero lo va haciendo con alegría de llegar a la meta. But he says with the joyful to get to the goal. Por eso el apóstol Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, That's why he says, whatever my situation is, lo hago contentamente, lo hago con alegría. I do it with the joyful, happy. Cualquier situación que usted tenga, hermano, Whatever situation you have, hermana, cualquier situación que usted tenga, whatever situation you have, sírvale a Dios con alegría. worship God. Búscalo a Dios con alegría. Look to God for happiness. No renegando, Do not whine, no con tristeza, not with sadness, porque a Dios le gusta because God likes el dador alegre. the willing giving. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, But Paul says in 12, sé vivir humildemente I know what is to be with need, y sé tener abundancia. and I know what to have. Hermanos, muchos de nosotros But a lot of us, nos cambió el norte. Lord changes. Por ahí dice una frase, ¿cómo te cambió el norte, Marta? There's a phrase that says, how Hay una Marta por aquí, how Martha Lord changed you. porque resulta que Marta Because that Martha was, era humilde she was a humble allá en su país, over there in her country. pero cuando llegó a este país When she came to this country, empezó a tener, she had, y se olvidó de la humildad. and she forgot about her humbleness. Y ahora, hermano, tenía abundancia. And now she had a lot. Hermano, y esa mujer And that woman, decía que ella no consentía estar en la escasez, he sure said that she didn't remember que ella no nació para tener escasez. that she wasn't born to be without be with need. Y luego a veces llega a una de las iglesias One time she goes to one of the churches donde una falsa doctrina with the false doctrine. te dice que tú no debes de vivir en It escasez, tells you that you don't have to live with needs. que tú debes de tener, That you have to have. porque eres hija de Dios, Because you're a daughter of God. porque eres la hija del rey. Because you're the daughter's king. Y eso, hermano, es una falsa doctrina. And that is, brother, is a false doctrine. La Biblia dice que debemos de aprender a balancear nuestra vida, The Bible says we have to balance our life. porque hay veces que vamos a tener, hermanos. There's sometimes we're going to have. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Pero hay veces vamos a no tener. Sometimes we're not even going to have. Pero usted tiene que servirle a Dios. But you have to serve God. Hermano, Brother, los cristianos de hoy en día the Christians nowadays, están olvidando el balancear su vida. they're forgetting to balance their life. El apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Paul says, for everything and everything I've been learning. ¿Sabe que el tener dinero o riquezas o posiciones To have money, possessions, or riches, es una enseñanza de parte de Dios? it's a learning from God. Y el no tener If you do not have, también es una enseñanza de Dios. it's also a lesson from God. Pero yo he aprendido una cosa en la vida, hermanos, But I learned something in life, brothers. que el que no tiene That one don't have, va a tener. it's going to have. ¿Cuántos dicen amén? Amen. El que no tiene, The one that don't have, un día va a tener. one day you're going to have. Y el que tiene, And the one that has, un día va a dejar de tener. one day he's not going to have nothing. Porque así es la vida. Because that's how life is. Así de que, hermano, no se considere que nunca va a tener. Don't consider yourself that you're never going to have. O no considere que siempre va a tener. Or don't consider yourself that you always going to Ahorita have. tenemos salud, Right now we got health, pero un día no vamos a tener salud. but one day we're not going to have health. Pero tenemos que aprender. But we have to learn. En eso consiste el cristiano todoterreno. That's what all Christians are. Aprende a tener. Learn to have. Aprende a vivir con la abundancia. Learn how to live when you have everything. Aprende a servir a Dios con la abundancia. Learn how to serve God with everything. Pero también But also, tiene que aprender you have to learn. a vivir en la escasez. Learn when you have nothing. Yo he mirado personas I've seen people en la vida como cristiano, hermanos, in the Christian life as brothers que nunca han tenido that they never had. y que valoran ahora que tienen. And now that they value whatever they have. Porque saben lo que es no tener. Because they know not to have. Y he mirado, hermanos, I've seen personas que lo tuvieron todo people that had everything. y que ahora no tienen casi nada, And now that they don't have nothing. que no han aprendido a vivir They haven't learned to en live la escasez. in the needs. El apóstol Pablo nos deja bien claro el que el cristiano debe ser un hombre todoterreno. Paul told us clearly that we have to be a man of all territory. Usted puede mirar en la vida del siervo Job. You can see Job.
¿Usted se acuerda del siervo Job? Do you guys remember Job? La Biblia dice que Job, para los que no lo conocían a Job, la historia dice que Job era un hombre rico. The Bible says that Job was a rich man. Era un hombre que tenía muchas propiedades. He had a lot of properties. Tenía muchos siervos. He had a lot of servants. Tenía muchos criados. He had a lot of servants. Tenía muchos animales. He had a lot of animals. Tenía hijos. He had kids. Tenía hijas. He had daughters. Pero dice la Biblia But the Bible says que un día that one day todo eso se acabó. everything was finished. Solamente quedó él y su It esposa. was just him and his wife. Se acabaron las propiedades. Properties were gone. Se acabaron los animales. The animals were gone. Se acabaron los obreros, los campesinos. Everybody was gone. También se acabaron sus hijos. His kids were gone. Pero este hombre llamado Job, But this man, dice la Biblia que aprendió but he learned a servirle a Dios. to serve God. Aún Even cuando no tenía ni salud. when his health was not good. Muchos de nosotros lo hemos aprendido. Well, a lot of people have learned. Pero ¿sabe qué, hermano? But now, Ahora Dios nos lo quiere dejar bien he claro. must give us clarity. Que si ahorita tienes, If you have some, un día no tendrás. one day you will have nothing. Y que si ahorita no tienes, un día vas a tener para que tú aprendas a servirle a Dios con lo que tienes. And if you have nothing right now, one day you'll have some to learn to worship God. Mire, esta parte que me llama mucho la atención en la versión lenguaje actual. So this is something that gives clarity of language. Dice la palabra de Dios que no lo digo no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. I'm not saying it is because I need what I have and learn to be content with whatever circumstance. Y él dice, sé bien lo que es servir en la pobreza I know what it is to be in need, y también lo que es tenerlo o tener todo. and I know what it is to have plenty. Hermanos, ustedes y yo Brothers, me and you, tenemos que aprender estas dos cosas we have to learn those two things en la vida. in life. Hay riqueza en salud There is riches in y health, hay pobreza en la salud. and there is poor in the Hay riqueza en la casa There is riches at y home. hay pobreza en la casa. There is riches at home. Pero poor is at dice home. la palabra de Dios que tú debes de aprender. But the Bible says you have to learn. De eso se trata la vida del cristiano, de aprender. That's why Christian life to Cuando learn. tengas, When you have, no te olvides de Dios. do not forget about God. El proverbista dice, el libro de los proverbios dice, Proverbs says, no te digo que me des riqueza, I'm not telling you to give me riches. pero tampoco me des pobreza. Do not give me also, but not give me poor. Porque no vaya a ser que me enriquezca, It doesn't become rich. ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra? Después de haberme enriquecido. No sé, que después de haberme enriquecido, Before I became rich, ya tengo los intérpretes, ¿verdad? Después de haber enriquecido, me olvide after I became rich, me forget quién es Jehová. who is Jesus. ¿Sabe que hay gente que la riqueza You know that the riches for people, lo hace olvidarse de Dios? they forget about God. Por eso cuando tú aprendes, hermano, That's why when you learn, a brother, ser un hombre y una mujer todoterreno, to be a woman of all territory, ¿verdad? Sabes que Dios está contigo. you know that God is with you. Por eso el versículo 13 dice, That's why in verse, Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de circunstancias. and I can do all things to Christ. No dice que te va a hacer que no pases por las circunstancias. It doesn't tell you that you're not going to go through the circumstance. Hay doctrinas que enseñan que Dios no te va a pasar por circunstancias. There is doctrines that show you that you're not going to go through things. Esa doctrina falsa de para de sufrir